Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero de todo corazón que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como pueden ver por el titular que ha estado retumbando en todas las redes sociales, traemos un tema que, sin duda alguna, ha dado mucho de qué hablar y nos deja pensando profundamente. Así es, hablamos de ***. Can Yaman confiesa, nunca tendría intimidad con el ***. Sí, han escuchado bien. El galán turco, ese actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su imponente presencia física y esa mirada que derrite, ha hecho una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta, con un torrente de preguntas flotando en el aire y con un sinfín de interpretaciones posibles. ¿Quién es él? ¿Qué hay detrás de esta inesperada confesión? ¿Es una persona en concreto, una generalización, una afirmación rotunda? Prepárense porque vamos a desmenuzar este misterio hasta la última hebra, a entender el contexto en el que se dio, a analizar las posibles implicaciones y a reflexionar sobre lo que este tipo de declaraciones públicas pueden significar en nuestra sociedad actual. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de esta historia, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito de la manera más cordial y sincera a que pulsen ese botón de *** suscribirse ***. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque aquí, en este canal, siempre les traemos lo último, lo más candente y lo más interesante del apasionante mundo del entretenimiento y la cultura pop. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La noticia saltó como la pólvora, de un momento a otro se propagó a la velocidad de la luz por internet. Can Yaman, ese actor que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de millones de personas en todo el planeta gracias a su talento y a su magnética personalidad, especialmente con su trabajo en exitosas telenovelas como la aclamada ***Erkencicus ***, o la romántica ***Dolunay ***. Es conocido no solo por su destreza actoral, sino también por su físico privilegiado, ese que lo ha convertido en un objeto de deseo para muchos, y por interpretar a personajes que suelen serla personificación del romance, la pasión y el ideal masculino en muchas fantasías. Su vida amorosa, como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, está constantemente bajo el microscopio de los medios de comunicación y la lupa del escrutinio público. Siempre se le ha asociado con relaciones sentimentales que, cuando se hacen públicas, generan un gran revuelo. Sin embargo, esta vez, la declaración de Can Yaman no tiene que ver con una pareja actual o pasada, con un amor fugaz o una relación duradera. En esta ocasión, la confidencia del actor se enfoca en una persona en particular, o mejor dicho, en un tipo de persona, alguien a quien, según sus propias y contundentes palabras, jamás vería en un plano íntimo. Y aquí es donde la intriga se apodera de nosotros, ¿verdad? ¿Quién podría ser esta persona, o el genérico, que ha provocado tal firmeza, tal rotundidad en las palabras del actor? Para poder comprender a cabalidad esta confesión y extraer su verdadero significado, es fundamental que nos remontemos a la fuente, al contexto exacto en el que se produjeron estas declaraciones. Las palabras de Can Yaman no surgieron en el vacío, sino que se dieron dentro de un marco muy específico. Parece ser que durante una entrevista, un evento público, o quizás una ronda de preguntas con la prensa, se le hizo una pregunta directa, sin rodeos, sobre la posibilidad hipotética o teórica de tener una relación íntima con otro hombre. Y su respuesta fue, sin pelos en la lengua, un *** rotundo, no ***. Es importante recalcar, y esto es algo que muchos analistas y seguidores han destacado, que esta negativa no parece ser un acto de homofobia, ni una falta de respeto hacia la comunidad LGBTQI, ni una connotación negativa hacia la homosexualidad en sí misma. Al contrario, la mayoría interpreta sus palabras como una afirmación clara y honesta de su propia sexualidad, de sus preferencias y de sus límites personales. Can Yaman, al ser cuestionado de una manera tan directa sobre un aspecto tan personal de su vida, optó por responder con una sinceridad meridiana, dejando claro su sentir. Y esto, amigos, es un punto crucial que debemos destacar, porque en un mundo donde, lamentablemente, a veces se presiona a las figuras públicas para que declaren, definan o incluso cambien aspectos de su vida privada que quizás no desean compartir, que prefieren mantener en reserva, o que simplemente ya tienen perfectamente claros para sí mismos, la firmeza y la claridad de Yaman en su respuesta es, sin duda alguna, digna de un análisis profundo. Pero vayamos un poco más allá y profundicemos en por qué esta declaración, aparentemente sencilla, ha generado tanto revuelo, tanta conversación, tantos titulares y tantos debates en línea.
Vivimos en una sociedad que, si bien es cierto que ha experimentado avances significativos en materia de diversidad, inclusión y aceptación de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, todavía se encuentra en un proceso, a veces doloroso y complejo, de desmantelar ciertos prejuicios arraigados y estereotipos de género que han marcado históricamente las interacciones humanas. Cuando una figura pública de la talla de Can Yaman, especialmente un hombre que, para muchos, encarna un ideal de masculinidad atractivo y deseable, habla de sus preferencias sexuales de manera tan categórica y sin ambigüedades, esto puede ser interpretado de innumerables maneras, algunas constructivas y otras no tanto. Para un sector del público, para aquellos que quizás comparten sus mismas preferencias, es una simple reafirmación de la heterosexualidad, algo que en ciertos círculos sociales y culturales todavía se percibe como la norma por excelencia y que, por lo tanto, no genera mayor sorpresa ni debate. Sin embargo, para otros, la contundencia de la negativa ante una pregunta específica, una pregunta que podría considerarse hipotética o generalizada, puede abrir la puerta a un debate mucho más amplio y complejo sobre las expectativas que la sociedad, a menudo de forma inconsciente, impone sobre los hombres, sobre la presión constante de encajar en ciertos moldes de masculinidad preestablecidos, o incluso sobre la propia definición y comprensión de lo que significa ser hombre en el siglo XXI. Es fundamental que en este análisis intentemos comprender el matiz, la sutileza y quizás la intencionalidad detrás de la pregunta que presumiblemente se le formuló a Can Yaman. No se trató de una pregunta sobre una persona concreta que él conociera, que hubiera tenido algún tipo de relación previa o actual, sino más bien de una pregunta hipotética, una generalización sobre la posibilidad teórica de establecer un vínculo íntimo con un hombre. Y su respuesta nunca tendría intimidad con el en singular, podría interpretarse de dos maneras principales. Por un lado, podría referirse a el genérico, es decir, a un hombre en general, como un arquetipo. Por otro lado, y aunque parece menos probable dado el contexto general de la noticia y la difusión de la misma, podría aludir a una persona específica a la que se hubiera hecho referencia previamente en la conversación, algo que, repetimos, las fuentes y la difusión de la noticia no sugieren. Lo más aceptado, lo más coherente y lo que la mayoría de los medios y analistas han concluido, es que Can Yaman, con esta declaración, reafirma su heterosexualidad de una manera clara, directa y sin dejar lugar a dudas, respondiendo a una pregunta que buscaba precisamente esa definición. Pero, ¿qué nos dice realmente esta declaración, o mejor dicho, la reacción que ha generado, sobre la masculinidad hegemónica y las expectativas sociales que pesan sobre los hombres en nuestra cultura? A menudo los hombres son objeto de presión, tanto de forma explícita como implícita, para que cumplan con ciertos roles de género, con ciertas conductas y actitudes que se asocian tradicionalmente con la virilidad. La heterosexualidad en muchas sociedades sigue siendo vista, de manera casi sagrada, como el pilar fundamental de la masculinidad, el rasgo definitorio que distingue al hombre completo, o normativo. Cuando un hombre, especialmente uno que es percibido y admirado como un símbolo de atractivo físico y éxito, se desvía de esa norma, o incluso, como en este caso, simplemente reafirma su adherencia a ella de una manera tan enfática, esto puede provocar reacciones muy diversas. Algunos pueden sentirse identificados, aliviados o simplemente conformes con esa reafirmación. Otros pueden cuestionar, legítimamente porque la pregunta surge en primer lugar, ¿cuál es la necesidad de indagar sobre la orientación sexual de una persona, y especialmente de un hombre público? Y lamentablemente otros pueden, con una lamentable ligereza y crueldad, utilizar estas declaraciones para alimentar discursos excluyentes, para reforzar prejuicios o para atacar a aquellos que no encajan en esos cánones restrictivos. Sin embargo, aquí radica el punto clave, y es donde queremos invitar a cada uno de ustedes a reflexionar con nosotros, a poner en la balanza la importancia de la libertad individual y el respeto. Can Yaman, al expresar su verdad, al declarar sus preferencias, no está haciendo daño a nadie. Está simplemente respondiendo a una pregunta y manifestando su sentir personal. La intimidad, ya sea en su dimensión emocional, afectiva o física, es un terreno sumamente personal, un espacio sagrado e intransferible de cada individuo. Nadie, absolutamente nadie, está obligado a tener intimidad, en cualquiera de sus formas, con alguien con quien no desea tenerla, independientemente de su género, de su orientación sexual, de su origen, de su raza o de cualquier otra característica personal. Lo que sí es verdaderamente importante y donde debemos poner nuestro foco como sociedad, es en asegurar que estas declaraciones, estas afirmaciones de la identidad personal, no se utilicen nunca, bajo ninguna circunstancia, para estigmatizar, para discriminar o para segregar a otros grupos de personas.
Es muy probable, casi seguro, que la pregunta que se le formuló a Can Yaman tuviera una intención provocadora, que se buscara generar un titular llamativo, un poco de controversia que activara las redes sociales. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de captar la atención, a veces tienen esa tendencia a magnificar o a descontextualizar declaraciones. Sin embargo, la forma en que Can Yaman respondió con una sinceridad aparente, sin agresividad ni confrontación, sino con una firmeza serena, es digna de admiración. Nos recuerda a todos, y especialmente a las figuras públicas, que cada persona tiene el derecho inalienable de definir su propia identidad, de construir sus propias relaciones y de expresar sus preferencias sin miedo a represalias o juicios. No tenemos que justificar nuestras preferencias ante nadie, ni responder a interrogantes que invaden nuestro espacio más íntimo. Además, es tremendamente interesante pensar en el impacto que estas declaraciones pueden tener en sus seguidores, en ese vasto ejército de admiradores que lo ven no solo como un actor talentoso, sino también como un ídolo, un referente, una figura inspiradora. Cuando una figura pública con la trascendencia mediática de Yaman habla con autenticidad, con honestidad sobre quién es y qué quiere, puede inspirar a miles o millones de personas a hacer lo mismo, a ser honestos consigo mismos, a aceptar su propia identidad y a comunicarla al mundo con confianza. En este caso particular, Can Yaman reafirma su heterosexualidad, y para muchos de sus admiradores, especialmente aquellos que quizás comparten esas mismas preferencias o que se identifican con esa faceta de su personalidad, esto puede ser un punto de conexión, de empatía. Para otros, simplemente confirma o valida lo que ya intuían o esperaban. Lo que sí es una realidad innegable es que el mundo del espectáculo, ese universo brillante y a veces turbulento, está repleto de rumores, de especulaciones, de secretos a voces y de verdades a medias. Y a veces las palabras de una celebridad se sacan de contexto, se tergiversan o se magnifican hasta el infinito para crear titulares lo más llamativos posible. En este caso particular, la confesión de Can Yaman no parece ser un secreto oculto que sale a la luz de forma explosiva, sino más bien una respuesta directa y clara a una pregunta formulada sobre sus preferencias sexuales. La clave, como siempre, está en cómo interpretamos esa respuesta, qué significado le damos y cómo evitamos caer en juicios precipitados o en la amplificación innecesaria de cuestiones personales. Desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva que intentamos ofrecerles en este canal, Can Yaman, con su declaración, está ejerciendo un derecho fundamental, el derecho a la privacidad y el derecho a la autoafirmación. No hay absolutamente nada de malo, nada de vergonzoso, ni de incorrecto en ser heterosexual, ni en declararlo abiertamente. Lo que sí resulta verdaderamente cuestionable, lo que debemos señalar y criticar, es cuando estas declaraciones, o cualquier otra afirmación de identidad, se utilizan de forma deliberada para promover la intolerancia, para sembrar el odio, o para menospreciar a otros grupos de personas por su orientación sexual, su identidad de género o cualquier otra característica. En este caso, la intención de Can Yaman no parece ser esa. Parece, más bien, una simple y honesta afirmación de su propia identidad sexual. Y para aquellos que se preguntan con justa razón, si esta declaración podría tener algún tipo de impacto negativo en su carrera profesional, en su trayectoria como actor, la respuesta es, honestamente, incierta. El público que sigue a Can Yaman, que lo admira y que consume su trabajo, lo hace principalmente por su talento actoral, por su carisma arrollador, por esa presencia magnética que tiene en pantalla y por la conexión que logra establecer con sus personajes. Si bien es cierto que las noticias y los rumores sobre su vida personal pueden generar un interés pasajero, un pico de atención mediática, en última instancia, es su trabajo, su arte, lo que lo ha catapultado a la fama y lo que lo mantiene en la cima. Y su sexualidad, al fin y al cabo, es un aspecto de su vida privada que en un mundo ideal, en una sociedad verdaderamente madura y justa, no debería interferir en absoluto con su carrera profesional ni con la apreciación de su talento. Quizás lo más importante y lo más valioso que podemos extraer de esta noticia, más allá del titular y de la figura del actor, es la conversación que genera. Nos invita como sociedad a pensar sobre la diversidad en todas sus formas, sobre la importancia fundamental de la libertad de expresión y de pensamiento, sobre las presiones sociales que aún operan sobre los individuos, y sobre cómo definimos, o deberíamos definir, la masculinidad y la feminidad en el siglo XXI, una era de constante cambio y evolución. ¿Por qué en pleno 2024 todavía sentimos la necesidad, o la urgencia, de preguntar a un hombre si tendría intimidad con otro hombre? ¿Qué se espera realmente de su respuesta? ¿Qué prejuicios o expectativas están implícitas en esa pregunta?
Estas son las preguntas que deberíamos plantearnos y respondernos a nosotros mismos, mucho más allá del propio titular y de la figura mediática. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman ha hecho una declaración que, aunque pueda parecer simple en su contenido, ha encendido un amplio y necesario debate. Ha reafirmado su heterosexualidad de una manera contundente y clara, respondiendo a una pregunta hipotética sobre la posibilidad de intimidad con un hombre. No se trata de una confesión sorprendente en el sentido de algo oculto o escandaloso, sino más bien de una afirmación honesta y directa de su verdad personal. Y como siempre en nuestro canal, nuestro objetivo es ofrecerles la perspectiva completa, invitarles a la reflexión profunda y animarles a formar su propia opinión informada. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema con cada uno de ustedes hoy. Espero de corazón que esta explicación les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre las declaraciones de Can Yaman y, sobre todo, que les haya invitado a pensar críticamente sobre los temas que rodean este tipo de noticias. Antes de despedirnos, si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido útil, no olviden darle a ese botón de **, me gusta, **, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares a través de sus redes sociales para que más gente se una a esta interesante conversación y para que podamos seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No dejen de activar esa campanita que les avisará de cada nuevo vídeo que subamos, para que nunca se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes. Adiós.